Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie de ejercicios sobre óptica geométrica. Y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 9 de una serie de 11 que tenemos pensado hacer. Este ejercicio nos involucra aquí al instrumento llamado microscopio, el microscopio óptico compuesto. Y nos dice que en un laboratorio de biología se utiliza un microscopio óptico compuesto, el cual tiene un ocular de 5x, ese es el aumento del ocular, y un objetivo de 50x. La distancia entre ellos, o sea, la distancia entre el objetivo y el ocular es de 17 centímetros. Y me piden que determinemos en el inciso A el aumento global del microscopio, inciso B la distancia focal del ocular y por último, inciso C, la distancia focal del objetivo. Entonces, primero, el inciso A me piden que determine en el inciso A el aumento global. El aumento global lo vamos a escribir con la letra A mayúscula. En un microscopio compuesto es igual al producto del aumento del ocular por el aumento del objetivo. El aumento del ocular 5x, el aumento del objetivo 50x. Por lo tanto, el aumento global es el producto de 5 por 50. 5 por 50 es igual a 250. Entonces, el aumento global es 250x. Ese es el aumento global de este microscopio. Ahora, para el inciso B, en el inciso B me piden que determinemos la distancia focal del ocular. La distancia focal del ocular. Y para eso vamos a checar, vamos a ver el diagrama que tenemos aquí a la derecha. Este es el esquema básico o la estructura básica de un microscopio. Aquí tenemos el lente ocular y acá tenemos el lente objetivo. Nos piden en este primer inciso, bueno, en el inciso B, nos piden ahora que determinemos la distancia focal del ocular. La distancia focal está desde el ocular hasta el foco. Esta es la distancia focal. Le voy a poner F minúscula y así, F o C. Es la distancia focal del ocular. Esa es la distancia que vamos a determinar en este segundo inciso. Para eso, vamos a considerar que el ocular es una lupa. Vean, es una lupa y lo que observamos en el ocular es esta imagen que está aquí. Es lo que se observa en el ocular. No observamos directamente el objeto está acá, abajo. La imagen del objeto se forma por el objetivo que tenemos aquí. El objetivo forma esta imagen y esa es la imagen que vamos a observar en el ocular. Vean que esa imagen está muy cerca del foco del ocular. Entonces, como esa imagen está muy cerca del foco del ocular, podemos usar la fórmula para el aumento de una lupa. El aumento de una lupa, recuerden que era 25 centímetros entre su distancia focal. En este caso, estamos hablando no del aumento de una lupa, sino del aumento del ocular y de la distancia focal del ocular. Conozco el aumento del ocular, son 5x. Entonces voy a poder calcular la distancia focal del ocular. Despejando, distancia focal va a ser igual a 25 centímetros dividido entre el aumento del ocular. Y sustituyendo nos va a quedar 25 centímetros entre el aumento del ocular que es 5. Por lo tanto, la distancia focal del ocular va a ser 25 centímetros entre 5 y eso nos da 5 centímetros. 5 centímetros es
la distancia focal del ocular, esta distancia, 5 centímetros. Bien. Ahora, por último, en el inciso C, me piden que determine también una distancia focal. La distancia focal, pero del objetivo. Acá está el objetivo y la distancia focal viene siendo la distancia que hay aquí, que también está acá, es la misma distancia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo determinar esa distancia? ¿Cómo podemos determinarla? Pues hay que considerar para esta lente, para el objetivo, vamos a considerar el aumento de los lentes convergentes. ¿Cómo es el aumento de los lentes convergentes? El aumento de un lente convergente es el cociente o la relación entre la distancia a la que se encuentra la imagen dividido entre la distancia a la que se encuentra el objeto real. ¿Cuál es la distancia a la que se encuentra el objeto? Pues es esta distancia de la lente, que en este caso es el objetivo, hasta acá donde está el objeto. Esta es la distancia de sub cero, de subíndice cero, la distancia a la que se encuentra el objeto. ¿Cuál es la distancia de la imagen? Pues es esta distancia. La imagen está aquí, entonces toda esta distancia es DI. La distancia hasta donde está la imagen. Y vean que esa distancia DI no la conozco directamente, pero conozco la distancia L. Entonces vean que esta distancia DI es DL, todo esto, menos la distancia focal del ocular. Entonces puedo cambiar esta fórmula por, en lugar de DI, la distancia donde está la imagen va a ser la distancia L, que es la distancia desde el ocular hasta el objetivo, que lo conozco. Vean, el problema me lo da, el ejercicio me dice que esa distancia es 17 centímetros. Entonces va a ser L menos la distancia focal del ocular, que es la que calculamos hace un momento, ¿sí? Esta distancia focal del ocular, 5 centímetros. Eso dividido entre D subíndice 0, la distancia a la que se encuentra el objeto. Pero esa distancia a la que se encuentra el objeto tiene que ser, esta distancia tiene que ser la distancia focal del objetivo. ¿Por qué? Porque si no es, si el objeto no se coloca en la distancia focal, no se coloca en el foco exactamente, pues no vamos a poder enfocar la muestra que queremos observar. Entonces, esta distancia a la que está el objeto debe de ser la misma que la distancia focal del objetivo. Entonces, vean que conozco el aumento del objetivo, que son 50, conozco L, que es la distancia entre el ocular y el objetivo, que son 17 centímetros, conozco la distancia focal del ocular, que son 5 centímetros, y voy a poder calcular la distancia focal del objetivo. Voy a despejar únicamente distancia focal del objetivo. Para eso voy a borrar aquí un poco porque ya no nos va a alcanzar el espacio. Ya calculamos primero el aumento global, después calculamos la distancia focal del ocular. Esa no la voy a borrar porque la voy a ocupar ahorita para sustituirla. Y ahora voy a despejar de esa fórmula que tenemos ahí, voy a despejar la distancia focal del objetivo. Me va a quedar igual a L menos la distancia focal del ocular entre el aumento. ¿Cuál aumento? El del objetivo, claro. Sustituyendo los valores que conozco, L vale 17 centímetros, menos la distancia focal del ocular, que son 5 centímetros, la calculamos en el inciso B, y todo eso dividido entre el aumento del objetivo, que son 50. Hacemos las operaciones,
17 menos 5, eso es en el numerador, eso me da 12 centímetros y eso lo divido entre 50. 12 centímetros entre 50 y eso me da que la distancia focal del objetivo es igual a 0.24. ¿Qué unidades son? Centímetros, claro, porque acá tengo centímetros en el numerador. Entonces, esa es la distancia focal que me piden en el inciso C. De esta manera determinamos el aumento global del objetivo y las distancias focales, tanto, sí, perdón, el aumento global del microscopio en el inciso A y también la distancia focal del ocular y del objetivo. Así de fácil.